Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva historia. Los estábamos esperando. Esta es una historia que te ayudará a reflexionar sobre aspectos de la vida cotidiana. El hombre caminó hacia la parte trasera del autobús, su andar pausado pero decidido. Al sentarse, colocó el bastón con cuidado junto a su pierna y dirigió su mirada hacia la ventana. La luz dorada del atardecer iluminaba su rostro, resaltando las arrugas profundas que contaban historias de esfuerzo y aprendizaje. Permaneció en silencio, casi invisible para la mayoría de los pasajeros, salvo por algunas miradas curiosas de niños o una sonrisa cortés de algún desconocido. El autobús retomó su marcha, su motor vibrando suavemente mientras avanzaba a través del bullicio de la ciudad. Dentro, el ambiente era una mezcla de murmullos, pasos y el ocasional timbre de un teléfono móvil. Sin embargo, el anciano parecía ajeno a todo, su tranquilidad inalterable mientras observaba el exterior con unos ojos que parecían guardar décadas de memorias ocultas. Pero no todos podían apreciar la profundidad de su presencia ni entender el peso de su historia. Esa falta de comprensión pronto daría lugar a un evento que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. Cuando el autobús llegó a la siguiente parada, el aire se llenó de tensión. El vehículo se detuvo con un chirrido frente a la entrada del Instituto Central, y la atmósfera cambió al instante. Un grupo de adolescentes, 4 en total, subió apresuradamente, riendo de manera ruidosa y mostrando una actitud despreocupada que rozaba la insolencia. Llevaban mochilas al hombro y su presencia irrumpió en el murmullo general del autobús como un trueno en un día sereno. Se quedaron cerca del frente, viendo los pasajeros con una mezcla de curiosidad y desafío, como si buscaran a alguien que le ofreciera un poco de entretenimiento. Uno de ellos, un muchacho alto con una gorra azul colocada al revés, empujó suavemente a su amigo mientras se acercaban a la parte trasera del autobús. «Fíjate en ese de allá», murmuró con una sonrisa torcida, en un tono suficientemente alto como para captar la atención de algunos pasajeros cercanos. Las risas burlonas se propagaron entre ellos mientras avanzaban con calma por el pasillo, sus carcajadas llenando el ambiente con una intención clara y provocadora. Los demás pasajeros comenzaron a moverse inquietos en sus asientos. Algunos dirigieron miradas rápidas hacia el anciano, mientras otros preferían actuar como si no hubieran notado nada. Los jóvenes se detuvieron justo frente a él, adoptando posturas que combinaban descaro con desafío. «¿Qué tal, abuelo?», dijo el chico de la gorra, inclinándose hacia el asiento donde estaba el anciano. «¿Te escapaste de un museo o qué?». El hombre mayor permaneció en silencio, con los ojos todavía fijos en la ventana. Sus manos se aferraban al bastón como si este fuera su ancla en medio de un temporal. Su calma, en lugar de disuadirlos, parecía avivar aún más la audacia de los jóvenes. Uno de ellos, un muchacho más bajo que llevaba una sudadera gris con capucha, decidió sumarse. «¿Ese bastón es para ayudarte a caminar o para evitar que te caigas a pedazos?», preguntó, soltando una carcajada que rápidamente fue imitada por los demás. Una mujer en la parte delantera apretó su bolso contra el pecho, mientras un hombre vestido de traje ajustaba con nerviosismo su corbata, fingiendo estar absorto en la pantalla de su teléfono, como si esta fuera su única salida. Todo el autobús parecía haber adoptado un acuerdo silencioso. Mantenerse callados era lo más prudente. Sin embargo, los jóvenes no parecían conformarse. Se acercaron un poco más, alzando el tono de sus burlas y haciendo que sus comentarios resultaran aún más ofensivos. «Seguro que lleva algo de efectivo ahí», soltó uno de ellos, un muchacho con el cabello rapado. «¿Qué traes en esa bolsa, abuelo? ¿Las sobras de anoche?». Las carcajadas de los chicos alcanzaron su punto álgido, resonando por todo el autobús como un eco molesto que llenaba cada rincón. Fue entonces cuando el anciano hizo su primer movimiento. Levantó ligeramente la cabeza, y aunque su expresión seguía mostrando la misma calma impasible, algo en su presencia pareció transformarse de manera casi imperceptible. Por un instante, el ambiente dentro del autobús se congeló. Los muchachos dudaron, pero esa vacilación apenas duró un segundo. El chico de la gorra negra inclinó su cuerpo aún más hacia el anciano, con una sonrisa sarcástica ampliándose en su rostro.
¿Qué pasa, viejo? ¿Te comieron la lengua?, dijo mientras daba un leve golpe al bastón con la punta de su zapatilla. Las risas de los adolescentes continuaron llenando el aire, rebotando las paredes del autobús como un eco irritante que invadía todo espacio. Los otros pasajeros intercambiaron miradas incómodas, pero ninguno se atrevió a intervenir. Una mujer en la parte delantera apretó su bolso contra el pecho, mientras un hombre de traje se ajustaba nerviosamente la corbata y fingía estar absorto en la pantalla de su teléfono. Nadie parecía dispuesto a romper el silencio, como si todos hubieran llegado al acuerdo tácito de que no involucrarse era lo más seguro. Mientras tanto, el anciano mantenía su agarre firme en el bastón, su mirada fija y serena, sin mostrar perturbación alguna. Finalmente, levantó los ojos hacia el joven que había hablado. No había ni un atisbo de enojo ni de temor en ellos, solo una tranquilidad profunda que parecía atravesar el aire. Los demás pasajeros seguían lanzando miradas furtivas, esforzándose por no intervenir pero incapaces de ignorar la tensión que crecía en el ambiente. Una joven sujetó su bolso con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron pálidos, mientras un hombre de mediana edad, sentado en la esquina, carraspeó nerviosamente sin atreverse a decir nada. Parecía que todos habían llegado a un acuerdo tácito, no meterse, como si estuvieran atrapados entre el miedo y la intriga. El chico con la sudadera gris no daba señales de detenerse. Se inclinó aún más hacia el anciano, con una sonrisa cargada de provocación. «¿Qué pasa? ¿No entiendes nuestro idioma o qué?», dijo en tono burlón, desatando otra ronda de risas entre sus compañeros. El anciano permaneció callado, pero esta vez ajustó su postura, enderezándose con una calma deliberada. El bastón golpeó suavemente el suelo con firmeza, un movimiento casi imperceptible pero que transmitía una sensación de propósito, como si fuera el anuncio de algo importante por venir. Entre los jóvenes, el más pequeño dirigió una mirada nerviosa al grupo. «Oigan, tal vez deberíamos dejarlo ya», murmuró con voz insegura. Sin embargo, sus palabras fueron completamente ignoradas. «¿Tienes algún problema, viejo?», insistió el chico de la gorra, con un tono que simulaba irritación. «Solo estamos buscando algo de diversión. Relájate». Fue entonces cuando el anciano rompió el silencio por primera vez. Su voz, grave pero firme, cortó el bullicio del autobús con una nitidez que tomó a todos por sorpresa. ¿De verdad encuentran diversión atormentando a los demás?, cuestionó. El vehículo quedó envuelto en un extraño mutismo. Incluso los jóvenes, que momentos antes irradiaban insolencia, se vieron desconcertados por aquellas palabras. No había enojo ni sarcasmo en su tono, sino una calma tan imperturbable que obligaba a ser escuchada. «¿Y a ti qué más te da?», respondió el chico de la sudadera, tratando de aferrarse a su actitud desafiante. El anciano ladeó apenas la cabeza, su mirada fija y penetrante como si buscara algo más allá de los rostros de los jóvenes. «Porque he cruzado caminos con chicos como ustedes antes», replicó con una serenidad que contrastaba con la tensión en el aire. «En otro tiempo, en otro lugar. Y déjenme decirles, no reían tanto cuando supieron lo que era el verdadero miedo». La atmósfera se volvió asfixiante, reemplazando las risas nerviosas con una inquietud que se hacía más palpable con cada segundo. Los adolescentes intercambiaron miradas incómodas, sintiendo como su audacia comenzaba a resquebrajarse. Pero justo cuando el momento parecía inclinarse hacia un cambio, el chico de la gorra dejó escapar una risa burlona, negándose a retroceder. «¿Y qué? ¿Nos vas a intimidar con ese bastón?», exclamó, alzando la voz con un intento de recuperar el control. La burla flotó en el aire, como un desafío lanzado directamente al anciano. El autobús tambaleó al tomar una curva cerrada, obligando al joven de la sudadera gris a sujetarse del pasamanos para no caer. Mientras tanto, el anciano no se movió ni un milímetro. Su bastón seguía apoyado firmemente en el suelo, como si nada pudiera perturbarlo. Entonces, con una calma deliberada, alzó la cabeza y clavó su mirada en los chicos. «¿De verdad creen que este bastón es lo único que me sostiene?», dijo con una voz cargada de significado, una voz que parecía ir más allá de las palabras. «No, muchachos.
Esto es solo un objeto. Lo que realmente me mantiene de pie es algo que ustedes aún no pueden entender. El chico de la gorra soltó una risa nerviosa, su tono ya sin la confianza desafiante de antes. Ah, sí. ¿Y qué es eso?, preguntó, tratando de sonar desafiante, aunque su voz vacilaba. El anciano inhaló profundamente, su mirada recorriendo lentamente a cada uno de los adolescentes antes de responder. Cuando tenía su edad, comenzó, cada palabra impregnada de recuerdos que no necesitaban gritos para imponerse, cargaba algo mucho más pesado que un bastón. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en el aire antes de continuar. Llevaba un rifle. Cruzaba selvas lejanas, al otro lado del mundo. Tenía 19 años, apenas un poco mayor que ustedes. La palabra Vietnam salió de sus labios como un disparo, breve pero certera. Resonó en el silencio que ahora dominaba el autobús, apagando incluso los murmullos más lejanos entre los pasajeros. El anciano continuó, su voz grave, cargada con el peso de una vida vivida al filo de la supervivencia. En esos días, no había espacio para bromas como las suyas. Tuvimos que crecer de golpe, mucho más rápido de lo que cualquier joven debería. Algunos de los nuestros nunca regresaron. Y los que lo hicimos. Se detuvo, apretando ligeramente el bastón, como si necesitara aferrarse a algo tangible para sostener el peso de sus palabras. Regresamos con más que el peso de nuestro equipo. Cargamos cicatrices. Algunas visibles, otras enterradas donde nadie las ve. El más joven del grupo empezó a moverse inquieto, su mirada fija en el suelo. Incluso el chico de la sudadera perdió la actitud desafiante, su sonrisa desvaneciéndose poco a poco. Déjenme contarles algo sobre el miedo, dijo el anciano, inclinándose levemente hacia adelante, su voz ahora un susurro que exigía atención. No es este juego de burlas en un autobús, ni enfrentarse a alguien con un bastón. El miedo verdadero es escuchar el crujido de una rama detrás de ti y no saber si es un enemigo o una trampa. Es ver a un amigo caer junto a ti y entender que no puedes detenerte a ayudar. Hubo una breve vacilación en su tono, pero lo recuperó rápidamente, con una firmeza que parecía inquebrantable. ¿Y saben qué más llevaba conmigo?, añadió, su mirada fija ahora en el chico de la gorra, perforándolo con una intensidad que lo dejó sin palabras. Llevaba disciplina, respeto, y el entendimiento de que la verdadera fortaleza no está en derribar a los demás, sino en saber cuándo mantenerse firme y cuándo guardar silencio. Los pasajeros permanecieron inmóviles, absorbiendo cada palabra. Algunos se pasaban una mano por el rostro, mientras otros fingían mirar por la ventana, tratando de aparentar que no estaban escuchando. La atmósfera se había vuelto más pesada, el aire cargado con una tensión casi tangible. El chico de la sudadera finalmente murmuró, su voz apenas un susurro cargado de arrepentimiento. No queríamos ofenderlo, señor. Su tono era casi inaudible, pero la culpa se reflejaba en su postura encorvada. El anciano asintió ligeramente, su actitud suavizándose con una calma serena. Lo sé, respondió con tranquilidad, pero las palabras tienen peso, muchachos, y nunca saben qué carga lleva alguien consigo. Antes de que los adolescentes pudieran responder, el autobús comenzó a desacelerar al acercarse a una nueva parada. El anciano se recostó en su asiento, dejando que el bastón descansara suavemente sobre su rodilla. El silencio que siguió no fue vacío, sino lleno de una reflexión profunda, una quietud que tenía el poder de permanecer mucho después de que el instante hubiera pasado. Las puertas del autobús se abrieron con un suave suspiro, pero nadie se levantó para bajar. Los adolescentes seguían inmóviles en el pasillo, incómodos. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por una sensación palpable de incomodidad. Los pasajeros, antes meros testigos silenciosos, comenzaron a mirar al anciano con expresiones que oscilaban entre admiración y una sutil culpa. El chico de la gorra, quien había liderado las burlas, bajó la mirada hacia sus zapatillas, moviéndose inquieto.
La confianza que antes lo envolvía parecía ahora un recuerdo lejano. Solo estábamos bromeando, dijo en un tono mucho más bajo, casi avergonzado. Sus ojos evitaron los del anciano, como si no pudiera soportar el peso de sus propias palabras. El anciano, sin cambiar su postura erguida, dejó que su expresión se suavizara, reflejando una comprensión silenciosa. Aún así, su voz permaneció firme, como una roca en medio de una tormenta. Las bromas, dijo en un murmullo que resonó con una gravedad especial, pueden meterte en problemas. A veces, problemas de los que no puedes escapar. Su tono, aunque bajo, tenía una autoridad que no admitía réplica. Lo he visto demasiadas veces. El chico de la sudadera, visiblemente afectado, intentó encontrar una forma de reconectar con el anciano, pero su nerviosismo era evidente. Con voz temblorosa, se atrevió a preguntar: ¿perdió usted a personas allá afuera? El anciano asintió lentamente, su mirada fija en un punto distante, como si los recuerdos lo transportaran a un lugar muy diferente al autobús. Más de las que quisiera contar, admitió, su voz teñida de una tristeza contenida. Buenos hombres, hombres valientes. Y no solo en la guerra. Hizo una pausa, sus ojos aún perdidos en otro tiempo, como si escogiera cuidadosamente lo que estaba a punto de revelar. Algunos regresaron, pero nunca pudieron dejar atrás la lucha, continuó el anciano, su voz cargada de una tristeza contenida. Se sorprenderían de lo frágil que puede ser la fortaleza cuando se pone a prueba de la manera equivocada. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y llenas de significado. Incluso el más callado de los jóvenes, quien apenas había hablado durante todo el incidente, reunió el valor suficiente para romper su silencio. No queríamos ser irrespetuosos, murmuró, su tono apenas audible. El anciano asintió levemente, sus rasgos suavizándose un poco. El respeto no se mide solo por lo que dices, dijo con calma, sino por lo que haces. Nunca lo olviden. El autobús permaneció envuelto en un silencio palpable, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Todos observaban la escena con atención. Entonces, una mujer que había permanecido callada hasta ese momento habló. Su voz era firme, pero cálida. Muchachos, deberían sentirse agradecidos, dijo, mirando directamente al grupo de adolescentes. Acaban de aprender una lección que pocos tienen la oportunidad de escuchar. Sus palabras rompieron el hechizo que parecía haber caído sobre el autobús. Los adolescentes intercambiaron miradas, sus rostros marcados por la vergüenza. Lentamente, se acercaron al anciano, murmurando disculpas mientras pasaban a su lado. Cuando el autobús se detuvo en la siguiente parada, el grupo descendió en silencio, dejando atrás su arrogancia y las risas que los habían acompañado al subir. Las puertas se cerraron tras ellos, y el anciano se recostó en su asiento, su mirada fija en el paisaje que pasaba por la ventana. El ambiente dentro del autobús había cambiado. Ya no era tenso ni incómodo, sino que estaba cargado de una reflexión profunda, casi reverente. Los pasajeros comenzaron a hablar entre ellos, compartiendo historias sobre familiares que habían servido en guerras o expresando su admiración por el anciano que había manejado la situación con tanta serenidad. El anciano no volvió a decir una palabra, pero su presencia parecía impregnar el espacio con una lección tácita que resonaría en cada uno de los pasajeros mucho después de que el viaje terminara. Mientras las conversaciones llenaban el aire, el anciano permaneció inmutable, sereno y firme como una roca. Su mirada estaba perdida, pero su presencia irradiaba la fortaleza de alguien que había superado mucho más que este simple trayecto en autobús. A medida que el vehículo se acercaba a su destino, el ambiente dentro había cambiado por completo. Donde antes había incomodidad y distanciamiento, ahora había un aire de reflexión colectiva. Los pasajeros ya no veían al anciano como un simple hombre, sino como una fuente silenciosa de sabiduría y resistencia. Fue una joven, sentada frente a él, quien finalmente rompió el silencio. Gracias por lo que hizo. Por todo lo que ha vivido, dijo con voz suave, su tono cargado de una gratitud profunda que reflejaba los sentimientos de aquellos que no se atrevían a hablar.
El anciano asintió ligeramente, su rostro mostrando una expresión amable pero contenida. Hice lo que debía hacer, respondió con calma. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Lo importante ahora es lo que hagan ustedes con la vida que tienen, con las oportunidades que se les dan. Sus palabras se esparcieron por el autobús como una manta silenciosa, envolviendo a todos en un mensaje profundo que parecía resonar en cada rincón. La joven sonrió, tímidamente, antes de volver a mirar por la ventana, inmersa en sus pensamientos. Cuando el autobús comenzó a reducir la velocidad al acercarse a la esquina de Ashland Avenue, el anciano se levantó de su asiento, apoyándose firmemente en su bastón. Algunos pasajeros, como si intuyeran lo que ocurría, se apartaron para hacerle espacio. Antes de bajar, el anciano se detuvo, su mirada recorriendo los rostros de los presentes, como si quisiera dejarles algo más. Sean amables unos con otros, dijo con una voz que cargaba una tranquila autoridad. Nunca saben la batalla que alguien está librando. Con esas palabras, el anciano descendió al andén, y las puertas del autobús se cerraron suavemente tras él. Los pasajeros permanecieron en silencio, procesando aún el peso de lo que habían escuchado. El motor del autobús rugió nuevamente y el vehículo reanudó su trayecto. Sin embargo, algo había cambiado en el aire. Era intangible pero innegable, una quietud cargada de reflexión y un respeto silencioso que acompañó a todos durante el resto del viaje. No solo transportaron sus pertenencias, sino también una lección profunda sobre la fortaleza que radica en la humildad y la importancia de respetar a los demás. Quizás, solo quizás, los adolescentes que caminaban hacia su hogar desde la parada del autobús, también llevarían consigo esa enseñanza, permitiendo que influenciara la forma en que enfrentan el mundo a partir de ahora. Esta historia nos muestra que, en un mundo lleno de ruidos y distracciones, aún hay espacio para la sabiduría, la humildad y el respeto. El anciano en el autobús no alzó la voz, pero con su serenidad y palabras marcó una diferencia que resonó profundamente en todos los que estuvieron presentes. Es un recordatorio de que cada acción, por pequeña que parezca, puede dejar una huella. El respeto no es solo una cuestión de palabras, sino de actos. Es la capacidad de mirar más allá de las apariencias, entender que todos cargamos nuestras propias batallas y extender una mano de comprensión. En una sociedad donde tantas veces se ignoran las luchas ajenas, esta historia nos invita a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo para ser mejores con quienes nos rodean? Este es el momento de actuar, de transformar las pequeñas lecciones en grandes cambios. Seamos más amables, respetuosos y comprensivos en nuestro día a día. Piensa en lo que puedes hacer hoy para ser una influencia positiva en la vida de alguien más. Porque, como el anciano dijo, nunca sabemos la batalla que alguien está librando. Si esta historia te tocó el corazón, si te inspiró a ver el mundo de otra manera, te invitamos a darle like y dejar un comentario con tu reflexión o experiencia personal. Nos encantaría leer lo que piensas y compartir ideas con esta maravillosa comunidad. Además, ayúdanos a llevar más historias como esta a otros corazones. Comparte este contenido y síguenos. Con tu apoyo, podremos continuar creando relatos que nos recuerden lo que realmente importa y que nos impulsen a construir un mundo más humano, un pequeño acto a la vez.